Bien, saludo, ¿cómo están ustedes? Qué placer me da saludarlos a todos. Ese grupo de oyentes hoy que están interconectados con mi página en YouTube. Mi nombre es Andrés Peña Roja. Si quieres comunicarte con mi programa, escribe Andrés Peña Roja. Te van a salir muchos temas maravillosos. Vamos a hablar un poco hoy sobre religión. La palabra religión, por su término antiguo, significa religarse. Esa es la raíz etimológica de la palabra. Religar o volver significa volver. ¿Volver a dónde? ¿Cómo? Toda la cultura del mundo que nos envuelve hoy ha visualizado que hubo una época en que hubo desarrollo en el ser humano. Había una época en que hubo relación entre su creador y la divinidad. En la Biblia aparece el capítulo 5 de Génesis. Se le llama la era adámica, el día en que Dios le puso nombre, y fue el nombre de ellos Adán. Lo que representa es que hubo un tiempo, un momento, en que había relación entre su creador, y que el hombre no violaba las leyes de la naturaleza, y todo era paz en gran manera. Por eso toda la cultura del mundo han tratado de volver de nuevo al pasado. Ese es el afán casi de las naciones hoy y antes del Antiguo Testamento, en el cual todos perfilaban, visualizaban que se podía volver al pasado. Por eso aparecieron en la historia una serie de creencias en que el mundo se dividió en dos corrientes de doctrina. El politeísmo, que era creencia en muchos dioses, y el monoteísmo, creencia en un solo Dios. Se puede estudiar esto a la raíz de que siempre han habido dos corrientes en el mundo. Y si fuéramos a aplicar la religión desde el punto de vista de su origen también, desde el punto de vista bíblico cristiano, te darás cuenta que la religión comenzó en los tiempos de Caín y Abel, en que Caín mata a Abel. Pero quien sustituye a Abel es Set, que fue el tercer hombre, en el cual las personas en esa época comenzaron a pensar en su creador. La religión monoteísta nace con Set y Sem, el hijo más viejo de Noé. La religión semita, la religión monoteísta o creencia en un solo Dios. La otra fuente que aparece sobre la palabra religión, de la otra fuente o grupo, en contra de Dios, en contra de su creador, aparece en la mano de Caín. Caín se va, después que mata a su hermano, se va a un sitio que le llaman Babilonia o Sumeria, en el cual su origen fueron los arcadios. Esa tribu, esa generación se plantó en Babilonio o Babilonio, que se le llamó después Puerta de los Dioses, que antes era Babilonia, que fue el primer imperio mundial más rico del mundo, que llegó a dominar todo. Este es desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista cristiano. Si se analiza, por ejemplo, la religión desde el punto de vista ya secular o histórica, te darás cuenta que comienza en diferentes sistemas. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico aparece la época, después que el hombre cayó, desapareció ese sistema adámico de Dios. Entonces vino la caída del hombre, entonces dio paso a la prehistoria. Ya en la prehistoria ya el hombre olvidó todo y casi se convirtió en un animal. Una época histórica que borró de la mente todo el sentido de la creación de Dios y borró a Dios. El hombre llegó a ser tan bajo mentalmente que a los truenos, cuando un hombre en la prehistoria oía un trueno, al no saber explicarlo entonces, porque había borrado todo, entonces lo convertía el trueno en un dios.
y hacía Dios del trueno. Por eso en la epopeya histórica de los griegos egipcia aparece el hombre endiosando o convirtiendo en Dios el trueno. Si se busca la historia de los griegos, te dará cuenta que aparece el Dios del trueno, porque el hombre no sabía qué nombre ponerle. Por ejemplo, aparece también el Dios del mar. El hombre no tenía conocimiento de determinar por qué el mar y cómo se llamaba. Entonces el hombre comienza a adorar el mar y convertirlo en un dios. De ahí salió el dios Poseidón, que era el dios del mar. Por eso el hombre terminó como adorando el mar. Y aún los peces que había en el mar terminaron adorándolo y convirtiéndose en dioses. La ley de la naturaleza, por ejemplo, que aparece en la historia, que el hombre llevó a adorar y convertirlo en Dios. La gravedad, tal vez, se preguntaba por qué los objetos tú los tiras para arriba y van hacia abajo. Todas las leyes de la naturaleza se convirtieron en ¿qué cosa? Se convirtieron en dioses. El hombre, al no poder interpretar las leyes naturales en la prehistoria, entonces convirtió todo en dioses. Y ahí nació la religión, desde el punto de vista histórico y secular, de que ahí comenzaron ellos a ser dioses. Se inventaron en esta teoría, fue que comenzó lo que se llama el panteísmo. El panteísmo, que no es más que la adoración a la naturaleza y todo lo que existe a tu alrededor. Eso fue la prehistoria. O sea que la prehistoria fue el origen del panteísmo, si se quisiera llamar. Naturalmente, después entonces de la prehistoria, vino la historia. En que entonces en la historia, el hombre comenzó a descubrir el por qué yo a ustedes he hablado de esto. Todas las artes rupestres, neolítico y cuantos artes del ser humano se descubren ya en la historia, donde el hombre comienza a comenzar y usa la tradición para poder conmemorar o recordar la prehistoria. Ya en la prehistoria, en vez de la naturaleza, que también se adoraba, entonces la adoración se convierte entonces, o viene una época que se llama monarquía, en que en vez de adorar tanto la naturaleza, se comenzó a adorar ¿a quiénes? Al hombre. O sea, la antropología referente al ser humano se convirtió en Dios. Ahí comenzaron los césares, los faraones, y cuántos monarcas más que eran convertidos en Dios. Quien no se adoraba a esos dioses se lo mataban. En la época histórica comenzó la prehistoria. Le comenzó la historia con relación a que si no se adoraba, pues Nabucodonosor y otros reyes más que existieron, el rey Sargón, los faraones y todo eso, eran dioses. Estos constituían Dios. Por eso ahí aparece la historia, la prehistoria, la historia, referente ya a un tipo de gobierno o tipo de régimen en el cual tiene que ver con el ser humano. A partir de la prehistoria y la historia, que aparecen muchos regímenes en el mundo. Todas las naciones se movieron, se inventaron en ese tipo de sistema. Hasta la llegada por lo menos ya del año 1500 a.C., que Dios toma de la descendencia de Sem, entonces toma entonces a Noé, y luego va a Abraham, y Abraham comienza entonces la historia de su pueblo, Israel. De Jacob nace después, y entonces da origen a las 12 tribus de Israel. Cuando hace, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, aparece un sistema teocrático dirigido por Dios, monoteísta, en el cual trata de